En este video resolveremos la primera de las dos actividades propuestas como integración del tema campos escalares. En la primera parte de esta actividad trabajaremos a partir del mapa de contorno presentado en el gráfico. Veamos en primer lugar qué observamos en el mismo. Se han graficadas 4 curvas de nivel con sus respectivos valores de imágenes, 50, 150, 250 y 350. Recordemos que para cualquier punto que se encuentre sobre una determinada curva de nivel, puedo asegurar que la imagen del campo escalar en ese punto será el valor dado para dicha curva de nivel. Vamos ahora a resolver los ítems. Empecemos con la sección A, ítem A. Determina f aplicada en C. Grafica dos puntos Q y R que verifiquen que f en C sea igual a f en Q y f en R sea igual a 5 veces f en C. Para determinar f en C, vemos que C pertenece a la curva de nivel C50. Por lo tanto, esta imagen podemos leerla directamente del gráfico y es igual a 50. Para Q, observemos que f en Q debe ser igual a f en C y por ende debe ser igual a 50. Es decir que Q debe pertenecer a la misma curva de nivel que C y puedo graficarlo en cualquier punto sobre esta curva, ya que es la única condición dada. En mi caso, lo marqué aquí. Para R, debe verificarse que f en R sea igual a 5 veces f en C. Sabiendo ya que f en C es 50, entonces f en R debe ser igual a 250 y por ende debe pertenecer a C250. En mi caso, ubiqué el punto R aquí. En el ítem B debemos graficar un vector anclado en M que indique la dirección y sentido de mayor variación del campo escalar en ese punto. Recordemos que dicha dirección y sentido está dada por la dirección y sentido del vector gradiente en el punto. Para hallar la dirección de este vector, debemos tener en cuenta que el mismo debe ser perpendicular a la curva de nivel. La dirección perpendicular viene dada por la perpendicular a la recta tangente en el punto, por lo que podemos primero marcar la recta tangente a la curva en el punto M y luego la recta perpendicular a la anterior. Teniendo la dirección del vector gradiente, resta determinar su sentido. Observando el resto de las curvas de nivel, vemos que las imágenes aumentan al desplazarse hacia arriba y hacia la derecha. Si suponemos que esta tendencia en las curvas se mantiene, podemos conjeturar que el sentido del gradiente será hacia arriba y hacia la derecha. Con esta información, grafico el vector pedido, que llamé A. Observen que no es necesariamente el gradiente, ya que no tenemos manera de conocer el módulo del mismo. De igual manera, grafiqué un vector B que cumple las mismas condiciones a partir del punto S. Respondamos ahora a la siguiente pregunta. Considerando que las curvas de nivel corresponden a imágenes separadas a intervalos regulares, observen que todas están separadas sin unidades, y que el comportamiento del campo mantiene las tendencias de las curvas de nivel dadas, a partir de los puntos M y S dados y en dirección y sentido de los vectores graficados, ¿en qué caso las imágenes se modificarían más rápidamente? Justifica tu respuesta. Es decir, las imágenes cambiarán más rápido desde M y en dirección y sentido de A o desde S y en dirección y sentido de B. Para esto, recordemos que en un mapa de contorno las imágenes se modifican más rápidamente en las regiones donde las curvas de nivel están más cercanas entre sí, siempre y cuando estén separadas a intervalos regulares, con lo que probablemente el mayor cambio se dé a partir del punto M en dirección y sentido del vector A. Como trabajo extra, intenten razonar por qué esta conclusión no sería siempre correcta si los valores de imágenes de las curvas de nivel elegidas no estuvieran separadas a intervalos regulares. En el ítem C debemos graficar un vector B anclado en S que verifique que la derivada direccional del campo escalar f en sentido y dirección de su versor asociado en dicho punto sea 0, justificando la elección. Es decir, que necesitamos encontrar en qué dirección y sentido el campo no cambia a partir de ese punto. Esto se da sobre la curva de nivel, donde las imágenes son constantes. Por ende, la dirección debe ser tangente a la curva de nivel, es decir, la dirección dada por esta recta graficada. El vector M graficado, que es tangente a la curva de nivel, cumple entonces con la condición pedida. Noten que en este caso únicamente importa la dirección del vector graficado. A diferencia de lo que ocurre con el vector gradiente,
En este caso, el sentido es indistinto, ya que la derivada direccional dará como resultado 0, así se tome el sentido opuesto. El módulo también es indistinto. Recuerden que el requerimiento de un versor aparece únicamente al aplicar la regla de cálculo de la derivada direccional. Por último, para esta parte A, en el ítem D, debemos indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El incremento del campo escalar al ir de C a S es de 100 unidades. El incremento de un campo escalar, al desplazarnos de un punto a otro, no es más que la diferencia entre sus imágenes. Esto es f en S menos f en C. Observando el mapa de contorno, vemos que f en S es 250 y f en C es 50. Luego, el incremento es de 200 unidades, distinto a 100, y por lo tanto la afirmación es falsa. Pasamos ahora a la sección B. Para esta parte de la actividad, continuaremos trabajando con el mapa de contorno dado, pero contextualizado en una situación problemática. En primer lugar, renombraré los ejes en el gráfico. La primera variable independiente de G es presión en kilopascales y corresponderá al eje horizontal, mientras que el volumen en litros corresponderá al eje vertical. Respecto al ítem A, ¿a qué temperatura se halla el gas cuando la presión es 50 kilopascales y ocupa un volumen de 10 litros? Esto no es más que la imagen de F en el punto 50-10, correspondiente al punto C en la gráfica. Luego, la temperatura para estas condiciones podemos calcularla por ser un punto sobre la curva de nivel, siendo su valor 50, por lo que el gas se hallará a una temperatura de 50 grados Kelvin. Luego, debemos estimar a qué volumen ocuparía dicho gas si la presión se redujese a la mitad, manteniendo constante la temperatura. Acá es necesario notar que si la temperatura se mantiene constante, obligatoriamente la combinación de presión y volumen del gas deben dar una temperatura de 50 grados Kelvin, es decir, que debo moverme siempre sobre la curva de nivel que contiene a C. Luego, si la presión se reduce a la mitad, tendremos que encontrar el punto de dicha curva de nivel cuyo valor de presión sea 25. Gráficamente podemos marcar una recta vertical para T igual 25 y el punto de intersección de esta recta vertical y la curva de nivel que contiene a C dará el punto pedido. En mi caso lo llamé W. Gráficamente estimo que el volumen ocupado, que corresponde a la ordenada del punto W, es de 20 litros. Observemos ahora qué información nos da el párrafo siguiente. Posteriormente, trabajando con un molde de gas sometido a una presión de 50 kilopascales y que ocupa un volumen de 10 litros, determinás mediante dos experimentos los siguientes resultados. Empecemos con el primero. Pequeños incrementos de volumen, manteniendo la presión constante, generan incrementos de temperatura a razón de 5 Kelvin por litro. Es decir, a partir de las condiciones dadas, un pequeño incremento de volumen a presión constante hace que la temperatura se incremente 5 unidades por unidad de volumen incrementada. Observa que este resultado es un cociente incremental entre un cambio de temperatura y un cambio de volumen a presión constante. Como esto se realiza para un cambio de volumen pequeño, es decir, cercano a cero, el resultado obtenido de 5 Kelvin por litro aproxima a la derivada parcial de F, en este caso, con respecto al volumen, ya que la presión se mantiene constante, y evaluada en el punto de coordenadas 50-10, es decir, para un gas sometido a una presión de 50 kilopascales que ocupa un volumen de 10 litros. De manera análoga, el segundo experimento nos indica que la derivada parcial de F con respecto a la presión en el punto 50-10 es de aproximadamente 1 Kelvin por kilopascal. El ítem B pedía responder la siguiente pregunta. ¿Qué concepto matemático utilizarías para expresar cada resultado en lenguaje matemático? Como acabamos de ver, el concepto matemático que utilizamos fue el de derivada parcial, donde observamos la razón de cambio de las imágenes del campo con respecto a una de las variables independientes, manteniendo constante la otra. Es importante volver a destacar que los valores obtenidos no son las derivadas parciales,
sin aproximaciones de las mismas. Para el cálculo exacto necesitaríamos trabajar con incrementos infinitesimales, ya sea de presión o de volumen, según sea el caso. Para el ítem C, debemos estimar la variación de la temperatura a partir de las condiciones dadas, una presión de 50 kPa y un volumen de 10 litros, al aumentar la presión en 1 kPa y disminuir el volumen en 0,5 litros. Toda esta información la podemos expresar de la siguiente manera: presión y volumen dadas por las condiciones a las que está sometido el gas, y los cambios de presión y volumen como deltas con sus respectivos signos. En este caso, tenemos un incremento de la presión y una disminución del volumen. Recordemos que una variación en la imagen de un campo escalar, o delta F, puede aproximarse a partir de su diferencial total, diferencial F, que tiene esta expresión. Este diferencial total nos permite aproximar el cambio, en este caso de temperatura, contemplando de manera independiente los cambios de volumen y de presión. Para calcular el incremento aproximado a partir de un punto de coordenadas genéricas, P sub 0, B sub 0, deben conocerse los valores de las derivadas parciales en dicho punto. Observen que para nuestro problema, el punto tiene coordenadas 50, 10 y tenemos los valores de ambas derivadas parciales en dicho punto. Dados también los cambios o diferenciales de presión y volumen, tenemos toda la información necesaria para responder esta cuestión. Reemplazamos en la expresión del diferencial todos los valores obtenidos y el resultado nos indica que la temperatura disminuirá, de acuerdo al signo negativo, aproximadamente en 1,5 unidades. Las unidades de este número, al ser un cambio de imagen, serán grados Kelvin. Verifica utilizando los números con sus respectivas unidades que esto es así. Respecto al supuesto que debe cumplirse para poder realizar esta estimación, necesariamente el campo escalar deberá ser diferenciable en el punto. Esto permite que el incremento del campo escalar pueda aproximarse mediante su diferencial, y es una condición que cumplen la mayoría de los campos escalares que utilizaremos en la práctica, pero que siempre deberemos verificar. En este problema el enunciado indicaba que f tenía gradiente continuo en su dominio, es decir, derivadas parciales continuas en su dominio, y esto, como vieron en la teoría, es una condición suficiente de diferenciabilidad. Para el ítem D, debemos hallar un campo escalar lineal que estime la temperatura del gas para condiciones de presión cercanas a 50 kPa y volúmenes cercanos a 10 litros. Es decir, una aproximación lineal del campo escalar F alrededor del punto 50-10. Recordemos la expresión genérica de la linealización de un campo escalar f de xy alrededor de un punto de coordenadas x0 y 0. Para hallar la linealización pedida, necesitamos contar con las coordenadas del punto x0 y 0, que son 50-10 en este caso, y la imagen y las derivadas parciales en el punto. Observen que en este caso ya calculamos previamente toda la información necesaria. Reemplazando por los valores dados y trabajando con las variables presión y temperatura, obtenemos la linealización pedida. Finalmente, reemplazamos la imagen en el punto y las derivadas parciales por sus valores y trabajando algebraicamente llegamos a la siguiente expresión. Te queda como trabajo verificarla. La sección C no la resolveré en el video ya que es más procedimental. La idea es que verifiques todo lo que previamente estimaste y que justifiques las características de los vectores graficados utilizando la ley del campo escalar.